que van a agregar, jóvenes, a la máquina 1 de las que crearon, le van a agregar un disco duro adicional. La idea es que ese disco sea compartido en la red y nosotros podamos llegar a ese disco duro desde otras máquinas virtuales. Van a agregar, ¿cierto?, en la configuración de esa máquina virtual un segundo disco duro. ¿Ya? El segundo disco duro tiene que ser del mismo tamaño que tenía el original. ¿De cuánto era el disco duro original? 20 GB. Entonces, agregan, ¿cierto?, nuevo disco duro a la controladora SATA y nos pregunta, ¿desea crear un nuevo disco duro? Le asignamos que sí, crear nuevo disco. ¿En dónde? En almacenamiento. Crear nuevo disco duro, ¿cierto? Tecnología VDI, reservado dinámicamente y que tenga el mismo tamaño que el que hicimos anteriormente, de 20 GB. ¿Agregar un nuevo contador de almacenamiento? No, nuevo disco duro. No nueva controladora, nuevo disco duro. En la controladora SATA. Ya. Y lo crean. Entonces deberíamos tener nuestro PC con dos discos duros. Técnicamente la controladora SATA va a tener una unidad de lectora de CD y dos discos duros. Hasta 4 dispositivos podría agregar, ¿cierto? Y lo encendemos. Ya chicos, iniciaron sesión, ¿cierto? Dentro del capítulo habla que había una herramienta que nos permitía a nosotros ver configuraciones, crear usuario avanzado, vimos el visor de eventos, de sucesos, y en esa misma herramienta nosotros tenemos un administrador de discos. ¿Ya? Vamos a hacer lo siguiente. Van a ver cuántos discos tienen instalados en este momento. Si yo voy a mi equipo, a mi PC, veo que tengo por el momento ¿qué disco? El disco C. No tengo ningún otro. ¿Ya? ¿Cierto ahí todo bien? Hay un detalle, ¿se han fijado que en el lector de CD hay algo? ¿Qué es lo que hay montado en el lector de CD? ¿Qué es lo que hay ahí? Es la imagen de Windows 7, ¿cierto? ¿Se fijan cuando inicia cada vez Windows 7? Aparece la instalación, decía presionar la tecla para que se instale. Hay que tener cuidado porque si no vuelven a hacer la reinstalación. Expulsen el disco, sáquenlo de la bandeja. ¿Cierto? Botón derecho, expulsar. Queda sin disco, sin CD. A lo que queremos llegar es que tenemos un disco, solamente un disco físico, que es la unidad volumen C. Expulsar el CD de Windows 7. Sí, expulsarlo. Para que esté sin disco. Después hay que hacer lo mismo en el otro. Tenemos una unidad, ¿cierto?, con la letra C. En Windows, los discos o volúmenes lógicos se conocen por unidad, en las cuales son de la A a la Z. Eso indica que puedo tener hasta 24 discos duros, 24 particiones en total. Nosotros instalamos un disco nuevo. En este caso abrimos gabinete, en la máquina virtual pusimos un disco de 20 GB, le conectamos a la corriente, le conectamos SATA. Pero no se ve todavía, ¿cierto? Físicamente está, pero lógicamente no existe. Lo que vamos a hacer ahora es habilitar este disco duro, para que lógicamente aparezca. Para eso, nuevamente recurrimos a la herramienta o panel de administración que tiene acá en nuestro sistema operativo. En administrar, la consola de administración, vamos a ir ahora, dentro de todas estas herramientas que ya estuvimos revisando la primera parte de la clase, vamos a ir a administración de disco. Ahora, a otra herramienta. Y nos tiene un asistente y le vamos a dar cancelar. La idea es que vamos haciéndolo esto a mano. En este momento aparece que tenemos el disco 0, que es el primer disco. Cancelar ahí. Y dice que nuestro disco 0 tiene una partición llamada C de 19.9 GB y tiene 100 MB reservados. ¿Se acuerdan esos 100 MB para qué son? ¿Qué es lo que se almacena ahí? ¿Qué? Sí, ese mismo. Está ahí reservado.
No es visible para nosotros, pero está ahí, ¿cierto? No la podemos ver. Tenemos otro disco, que es el disco 1, que es el que instalamos recién, pero está sin asignación. Lo que vamos a hacer nosotros es habilitar este disco duro para trabajar sobre él. Entonces, lo primero que vamos a hacer es sobre el disco 1, en la casilla a la izquierda, inicializar disco. Ya, lo habilitan, inicializar disco. Vayan poniendo atención. Inicializar disco. Inicializar disco. ¿Ya? Le damos a aceptar. Y este disco que estaba desactivado ahora va a estar activo. Lo está reconociendo la BIOS en realidad. ¿Ya? Y quedó en modo básico, pero todavía no tiene ningún formato. Este disco no está formateado ni tiene particiones. Entonces vamos a trabajar sobre él. ¿Cierto? Está en negro todavía, ¿cierto? Está en color negro. Ahora el disco, la pestaña derecha, sobre el disco duro nuevo que agregamos, y van a ir a la herramienta que dice nuevo volumen simple. Nuevo volumen simple. ¿Lo pillaron? ¿Cierto? Nuevo volumen simple. Este asistente nos permite a nosotros levantar los discos duros, darle particiones y darle algún formato. Aquí podemos formatear. ¿Cuántas veces podríamos formatear? Todas las que quisiésemos. ¿Se acuerdan que comentamos que hay una cantidad de formatos que se pueden dar? 32 veces seguidas. Yo puedo darle formato a un disco duro y a la número 33 él quede irrecuperable o borro toda la información que tiene de por vida en un disco duro. ¿Ya? Se borra todo. Todo. Que es utilizable, pero en realidad nunca más puedo recuperar la información borrada en el disco duro. Ni con programa. El cluster 0, el MBR no se borra. Ese no se borra. Ya. Entonces, crear volumen simple. Siguiente. Nos pregunta qué tamaño vamos a dar este volumen. Le vamos a dar el volumen total. Son los 20 punto algo gigabytes. O en megabytes serían 20.400 y algo megabytes. Siguiente. Aquí nos preguntan los volúmenes. Los volúmenes pueden ser de qué letra? De la A a la Z. La que no podemos ocupar es un volumen que ya esté usado. El volumen C no podríamos asignarlo, ¿cierto? Porque ya está declarado como volumen C. Por ejemplo, yo le voy a dar volumen Z. Ah, sí, volumen Z. Le doy siguiente. Los sistemas de archivo son los tipos de formato que le damos a dar. Tengo dos opciones. Puedo formatear o puedo no formatear. Si este disco está nuevo, ¿será necesario formatear? No. Si este disco fue usado, ¿será necesario formatear? Sí. En este caso, nosotros, por ejemplo, no vamos a formatearlo. No necesitamos formatearlo. Después lo vamos a formatear cuando agreguemos algo. No formatear este volumen. ¿Ya? Le damos siguiente. Y finalizamos. Ya. Tenemos nuevos discos duros con el volumen número o letra Z. Vamos a revisar, ¿cierto? Vamos a revisar acá y aparece mi disco, ¿cierto? Dice disco local Z. Dale que no. Dale que no. Y tenemos el disco Z. Si yo quiero entrar al disco duro, me dice algo, ¿cierto? ¿Qué error dice? No tiene formato, es decir, el disco está físicamente, pero todavía el sistema operativo no entiende cómo trabaja la administración de carpeta. De hecho, en el administrador de dispositivos debería aparecer este disco duro. Jóvenes, revisemos, miren. Nuevamente en administrar. Administrador de dispositivo. Unidad de disco. Está, po. Me aparece como disco tipo ATA device, ¿cierto? Está. Físicamente está. Lo que vamos a dar ahora, ¿cierto? Este disco darle un formato por primera vez. Yo tengo dos formas de darle formato. Una es que lo haga desde acá, directamente. O la otra es que la haga con la herramienta de administración de disco. ¿Ya? Démosla con la herramienta administración de disco. Entonces pinchamos sobre el disco duro, llamado Z, ¿ya? Y ahí me dice formatear.
de formato al disco. ¿Qué tipo de formato tengo para elegir? Hay dos. FAT32 y NTFS. ¿Cuál vamos a usar? NTFS, ¿cierto? FAT32 es un sistema formato para discos más pequeños y sistema operativo más antiguo. Por lo tanto, el que vamos a usar va a ser NTFS. Y en volumen le da un nombre al disco duro. Por ejemplo, yo le voy a dar por nombre respaldo. ¿Sí? ¿Formatear, profe? ¿Y formato de qué tipo? ¿Profe? Rápido. ¿Formatear? Formato. ¿Formatear? ¿Ya? ¿Es lo mismo dar formato que instalar sistema operativo? Cuando la gente habla, voy a formatear mi disco duro y asume que está instalando Windows, ¿es lo mismo, no? No, ¿qué es lo que estamos haciendo ahora? Estamos indicándole al sistema operativo cómo funciona el disco, nada más, ¿cierto? Nada más que eso. Pero ahí uno le puede poner Z igual que el disco duro. Como usted quiera. Cualquier letra menos una que esté en uso. O sea, la Z no podría ser. La C no puedo usar porque está en uso. ¿Y la Z? Tampoco. Porque no está en uso todavía, ¿cierto? Sí. ¿Predeterminado, profe? Predeterminado y le dan formato al disco duro. ¿NTFS? NTFS. Ya. Y ahora se va a llamar disco Z y respaldo NTFS. Si yo voy ahora al equipo, sin cerrar esta pestaña, la minimizo solamente, debería estar la otra unidad de disco duro, ¿cierto? La unidad Z. Ya. A ver si recordamos los comandos. Creemos una carpeta dentro del disco Z, pero con comando. Vamos a crear un directorio. Y luego lo que vamos a hacer es formatear el disco duro para que no tenga nada. ¿Ya? ¿Cómo sería? Miren. Abramos la consola. A ver, practiquemos antes que terminemos el taller. Abramos la consola. ¿Cómo salgo de ahí y voy al inicio? CD, 2 puntos, CD, 2 puntos. Ya. ¿Cómo veo los discos duros? ¿Con qué comando? Con dir. ¿Ya? Pero hay un problema ahí. Dice que estoy en el disco C. ¿Cómo me cambio de disco? Porque yo debo ir al Z. O a la letra que le dieron a ustedes. ¿Cierto? Estoy en el disco C. Yo no puedo cambiar esto. Estoy dentro del disco C. Para cambiarme de volumen a otro disco duro, yo simplemente declaro la letra, por ejemplo, Z, 2 puntos. Y cambio. ¿Cambiaron de volumen? ¿Cierto? Z, 2 puntos. Hago un dir y no me va a mostrar nada, ¿cierto? Porque el disco no tiene nada. Está vacío. ¿Sí? No reconocen. Es que tienes que salir de ahí. Es Z, 2 puntos. Arriba, abajo. Z, 2 puntos. Un punto arriba, punto abajo. Arriba, abajo. Ese. Ahí estás. ¿Cierto? Ahí con los 2 puntos arriba, abajo y número de la unidad nos cambiamos de volumen. Al disco Z, al A, al F, al que yo tenga en mi equipo. ¿Sí? Hagan un dir para ver qué tiene el disco. ¿Qué tiene? Nada. No hay nada. Se encuentra el archivo. Creemos, vamos a crear una carpeta. Hay dos formas de crear la carpeta. Comando md o mkdir. Md lo usamos en el taller, ¿cierto? Hagámoslo con mkdir ahora. Vamos a crear un directorio, mkdir, espacio y el nombre de la carpeta. Por ejemplo, le voy a dar por nombre hola. Mkdir, espacio, hola. ¿Sí? Mkdir, espacio, hola. ¿Hubiese sido lo mismo crearla con md? ¿O no? Sí, por lo mismo. Es lo mismo comando. Hago el comando dir ahora. Y debería estar el directorio nuevo. ¿Cierto? Hago dir ahora. Punto dir. ¿Y está o no? Sí. ¿Cierto? Si está creado, se creó a las 12:32. Está nuestro directorio. Sí, aparece. Jóvenes, para reparar el disco duro, hay un comando que yo puedo utilizarlo para reparar lógicamente.
Si mi disco tiene fallas, por ejemplo, yo lo reparo con este comando. chkdsk. ¿Ya? O también me va a dar un error. Porque ¿quién lo puede usar ese comando? DSK. chkdsk. ¿Quién lo puede usar? El administrador. DSK. chkdsk. ¿Qué hace el comando si no tengo permisos por consola? Y quiero formatear y borrar lo que tiene adentro. Lo formateo desde acá, pues jóvenes. La misma herramienta. Formateamos el disco. Vamos a formatear el disco Z. ¿Eliminar volumen? ¿Cierto? No. Formatear. Formatear. Formato rápido. ¿Cuántas veces tendría que hacer esto para borrar toda esa carpeta que se llamaba hola? 33 veces sí. Hacer esto. Formatear, nuevamente formatear, 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 formatear. ¿Ya? Formatear el disco Z. Desde aquí sí tengo permiso. Y quedaría listo. ¿Aceptar? Aceptar y ok. Ya. Me pregunta, ¿cierto? Me sugiere que va a pasar algo en el equipo. No quiere nada. Y ahí se borra. Se eliminó, después a hundir. Y no debería tener nada, ¿cierto? Borramos. Pero ojo, ¿se podría recuperar esa carpeta que se llama hola, que hicimos nosotros? ¿Se podría recuperar mediante algún programa? Sí, está todavía presente. Está todavía presente. Vamos a hacer lo siguiente, jóvenes, ahora. En el mismo disco Z que tenemos. Lo que vamos a hacer es dividirlo por la mitad. ¿Ya? Es de 20 GB, por lo tanto lo vamos a dejar a 10 GB. En esta misma herramienta. ¿Ya? Reducir volumen. Eliminar el amigo. ¿Ya? Lo van a dejar de 10.000. No puedo reducirlo. No me lo he bloqueado. 10.000. Profe, no me sale bloquear la opción. Ya. En la partición nueva, lo que vamos a hacer, otro volumen. Otro volumen. ¿De cuánto? ¿5.000? Del tamaño máximo. Y le vamos a asignar otra letra. Por ejemplo, si yo tenía la Z, le voy a poner la letra I a este. Ya. Y sin formatear. Sin formatear. Sin formatear. Por lo tanto, ¿cuántos discos duros debería tener? 2 discos duros. ¿Y cuántos volúmenes o particiones? 3. Vamos a revisar. Equipo. Ahí están. El EXZ. ¿Cierto? Voy a revisar. Tengo mi disco C, mi disco Z y mi disco I. Pero el disco I algo me dice. No formatear. No está con formato. Voy a darle formato. ¿En qué tipo de sistema de archivo? NTFS. A ver, lo voy a llamar compartido. Compartido. Entonces voy a tener 2 volúmenes en el disco 1. Uno se va a llamar respaldo y el otro compartido. Voy a revisar. Y ahí tengo mis 2 volúmenes. Los 2 están formateados, los 2 están vacíos. Listo. ¿Ya? Vamos. Perfecto. Bueno. Listo. En el cliente 1, nuestro primer PC, en el cual tenemos 2 particiones, la segunda partición que hicimos, el segundo volumen, lo vamos a compartir en la red. ¿De qué forma? Tenemos que hacer lo siguiente. La idea es que el otro equipo entre y guarde archivos en el PC1, pueda compartir archivos entre ellos, ¿ya? Mandarse al directorio. Y también desde la red yo podría compartir algo de un PC y subirlo al otro equipo, ¿ya? Primero, para esto, usted, el disco 2 que tiene, ¿cierto? Nuestro segundo disco, va a ir a las propiedades del disco,
botón derecho, propiedades, ¿Cuál es el compartido? el segundo, el que compartido, el que le puso por nombre compartido o el nombre que usted quiso en la red. Ya, que en mi caso el disco I. Botón derecho, se va a compartir. Se va a compartir. ¿Lo pillaron? Bien, compartir. Luego a uso compartido avanzado. ¿De la carpeta? Compartir esta carpeta. Y más abajo se van a ir a permisos. En permiso, ahí vamos a agregar qué usuario yo quiero que tenga privilegios para poder entrar a esa carpeta. Por defecto me dice que ¿quiénes tienen privilegio? Todos. Todos. ¿Ya? Y eso implica que cualquiera pudiese entrar y pudiese grabar archivos. Entonces lo que vamos a hacer nosotros, por ejemplo, si quiero tener que todos puedan entrar a la carpeta, marco los permisos. Y podrían tener los permisos de control total, cambiar o leer, lectura, escritura. ¿Ya? ¿Sí? O sea, aquí me estoy arreglando que quiero una carpeta de tipo pública. Pero también puedo hacer algo. Puedo definir que alguien sea el que pueda tener permiso para esa carpeta. Ya yo agrego al usuario que está creado en el equipo. Me voy a agregar, ¿cierto? Opción avanzada. Buscar ahora. Y ahí ustedes búsquense. Busquen al usuario que crearon, no al administrador, al otro usuario. En mi caso se llama R. Orellana, lo agrego. ¿En la segundo Windows? No, estamos en el primero. En el segundo solamente lo iniciamos. En el primero. En el que tiene los discos compartidos. Y se agregan ustedes como usuario y se dan todos los permisos. Hay muchos. Búsquense, ustedes. ¿Cuáles? Sí. ¿No menos nosotros? El nombre de ustedes, pues claro. Porque hay muchos. Búsquense. Profe, ¿cómo tiene que salir usuarios? No, ¿cómo se llama el usuario que creó usted? No, no. ¿Con quién inicia sesión? O sea, sería eso. ¿Cómo se llama? ¿Ven? Entonces, por ejemplo, yo me asigno todos los privilegios, pero para el resto Creo que la libero. podría dejar que solamente tengan permiso de lectura. ¿Ya? Uno juega con las propiedades. ¿Sí? Si yo quiero dejarla como acceso público, le doy todos los permisos y todos pueden subir archivos. En cambio, ahí podrían bajar archivos, pero no subir el resto de los usuarios. Solamente el que va a tener privilegio voy a hacer yo, con esa cuenta. ¿Lo aplicamos ahora? ¿Sí? Aplicar, aceptar. Para que vamos jugando con las combinaciones. Ya, aplicar, aceptar. ¿Cuántos usuarios pueden estar conectados directamente? Miren, ahí aparece el máximo. Miren, ¿cuántos dice por defecto? 20. Yo podría dejar 3, por ejemplo. 3 personas conectadas a mi máquina. Más de ellos los va a bloquear. ¿Ya? Me quedan 3. Y ahí podría dejar un comentario. Carpeta, no sé, pues, compartida. De cliente 1. Le doy un nombre específicamente en cliente 1. Entonces, Ahí. Usted que designa cuántos usuarios quiere que se conecten a su máquina, a la carpeta compartida, y le doy a aplicar, yo ok. Aceptar. Listo. Ya. ¿Estamos bien hasta ahí, cierto? Ahora, miren lo que voy a hacer. ¿Cuántos discos duros tiene el otro equipo? ¿Cuántos tiene el otro cliente? Uno solo, no me he instalado ningún otro, ¿cierto? Lo que vamos a hacer, jóvenes, ahora, ese que compartimos en el otro equipo, vamos a hacer que sea como un disco local de esta máquina. Es como si esta tuviese otro disco duro instalado, a pesar que no tiene. ¿Dónde está el otro disco duro? En el primer equipo, miren. Miren lo que vamos a ejecutar. Usted ahora va a hacer lo siguiente. Va a ir a red, pincha sobre red y dice conectar a unidad de red. Pinchen aquí a la izquierda, en el panel izquierda, donde dice conectar a unidad de red. ¿Sí? Aplican conectar a unidad de red y lo que va a hacer usted es buscar su unidad que está en otro equipo. La ruta sería la siguiente. Sería backslash, backslash, 2 backslash y después ¿qué vendría? La dirección IP de la máquina 1.
el IP. Profe, no me deja. Me dieron el mismo error. Terminan con backslash. Tiene que ser la misma letra que le dieron al disco. Es backslash, la IP y la ruta del disco. ¿Ya? Cuando yo cierro acá después, en el equipo 2, yo voy acá y veo como si tuviese un disco local. Es como si tuviese instalado la misma máquina, pero está en red. Si quiero hacerlo más real, puedo crear un acceso directo en el escritorio del equipo, ¿cierto? Para que me sea más fácil Y ahora, crear acceso directo. Entonces tengo un disco que no está físicamente en mi máquina, está en otra máquina. Y yo puedo compartir archivos. ¿Ven? Como tengo permiso, puedo verlo acá. Lo otro, si quiero ver el resto de los discos compartidos, yo puedo ver las carpetas de los otros compañeros, siempre y cuando tenga la contraseña y el usuario. Si tengo acceso público, voy a llegar y empezar a entrar a las carpetas compartidas o discos compartidos. ¿Cómo lo hago? Miren. Voy acá, equipo, red, de ahí van a aparecer los equipos compartidos. Miren. Entonces, por ejemplo, entonces, ¿quién es B Soto? ¿Quién tiene B Soto? Vamos a entrar a B Soto no, PC1. ¿por qué, no? ¿En cuál compartió en el PC1, cierto? Mira, entro. Pero no puedo. ¿Por qué? Necesita la nota de usuario. Y porque le dio privilegio, ¿se acuerdan? Dijo que lectura y escritura solamente el usuario que asignó a él. Y le desmarcó los otros privilegios. O sea, ahí dijo compartido, pero no puedo entrar. José. Ya José, la contraseña. José. Uno puede ver, por ejemplo, en el equipo el que está compartiendo, yo puedo ver quién se conectó y qué cosa está haciendo en la máquina. Miren, ¿cómo lo veo? Acá, en el que estoy compartiendo, en el que tiene el disco compartido, miren. Usted se va a carpetas compartidas en administrar. Y ahí le van a decir, le va a salir recursos compartidos, va a estar su disco que está compartiendo, sesiones, quién está conectado y desde qué PC y qué archivos abiertos tiene, en el caso que esté viendo algo. Ahí usted puede manejar esto. Incluso más, si ve a alguien, le podría cerrar la sesión a alguien que esté conectado. Cierra sesión, le cierra la carpeta abierta. O le cierra... Claro. Ahí, pues mira, por ejemplo, encontré lo siguiente. Cerrar sesión. Yo del otro equipo estoy viendo la carpeta compartida, o el directorio compartido, estoy en el principal y le digo, cerrar sesión, mira. Entonces a él, ¿cierto? Tiene que volver a conectarse para entrar. Cerrar sesión. Recuerden que ustedes dieron un máximo de usuarios a conectarse. Hay más usuarios de los que estimaron. No, por ejemplo, tengo 3 usuarios, los cuartos no se va a poder conectar. No va a poder subir archivos. Es lo siguiente. ¿Se acuerdan que en un principio nosotros agregamos un disco duro de 20 GB? ¿Se recuerdan de eso? Y ese disco lo dividimos en 2 partes y dejamos uno como carpeta compartida para la red y otra partición, yo le di por nombre respaldo. La idea es lo siguiente: este disco original que tenemos nosotros, quiero hacer una recuperación, una restauración en caso de falla más adelante y tener en otro disco copiada toda la información. ¿Ya? Supongamos que si me falla en mi primer disco, tener todo mi archivo y mi programa instalado en otro disco de respaldo, en una unidad distinta. Lo que vamos a hacer nosotros
es hacer una copia de seguridad. Es decir, todo lo que tengo en el disco C se guarde ¿dónde? En el disco Z, en este caso. ¿Ya? Copia de seguridad. Lo ideal de esto es que sea un disco extraíble. Es decir, yo hago todo el respaldo en otro equipo, me lo llevo, ¿cierto?, en otra fuente recuperable, en otro disco interno, en un disco de mayor tamaño. Entonces, lo que vamos a hacer es una respaldo y una restauración del disco C. ¿Y dónde lo vamos a hacer? En el disco que dejamos de respaldo. No en el disco el compartido, en el otro. La primera partición. Ya, entonces, propiedades en el disco C. ¿Ya? Herramientas. Y usted se va a encontrar con una herramienta que se llama copia de seguridad. Copia de seguridad. Entonces va a hacer copia de seguridad. Entonces, ahora le digo crear una imagen de sistema. Y crear una imagen de sistema me dice dónde quiero guardar esta imagen. ¿Ya? Yo puedo guardarla en alguna de las particiones que tengo lista. Podría hacerla en la compartida o podría hacerla en la que le di por nombre respaldo. Yo lo voy a dar por nombre respaldo. Incluso podría ser un disco externo, ¿cierto? O en más, pudiese ser en un disco de red. ¿Ya? En este caso voy a hacerlo en la otra partición. ¿Ya? Siguiente. Me pregunta, ¿qué quiero respaldar? ¿Ya? Quiero respaldar todo el disco C. Y también la partición que se llama reservado para sistema, donde va el arranque. Entonces respaldo las dos que vienen marcadas. Dice que va a tener 6 GB. Lo importante es que el disco donde voy a guardar eso sea de un tamaño que aguante eso. No tiene que ser menor ese almacenamiento. Y genero una copia de seguridad. Y se empieza a hacer una copia de seguridad en este momento. Ahí lo vamos a parar unos minutos. Aquí yo iría, por ejemplo, a herramientas y me iría a recuperar la configuración del sistema. Si tengo una falla, yo voy a la recuperación que hice recién. Restauro y voy a buscar el archivo recién creado, a mi punto de restauración. Y ahí está por fecha y hora. Y así volvería mi equipo al estado original, a la copia de seguridad que hicimos recién. Ahí recupero todo mi sistema operativo.